Bien, ahora vamos a presentar la última clase del programa de certificación zonal, fase número 2, administración. La clase prácticamente se llama ¿Cómo lidiar con los factores externos? ¿Verdad? Es una clase donde nos vamos a centrar en cómo reaccionar ante este tipo de sucesos. Y entiéndase que esto lo hacemos aún considerando de que ya hemos aprendido a cómo planificar, ya hemos aprendido por qué debemos de planificar, ya aprendimos también a cómo organizarnos, ¿verdad? A cómo proceder para que la gente sepa muy claramente cómo debe de quedarle claro la función y los roles, ¿verdad? Ya aprendimos acerca de la evaluación, de la importancia que tiene, las 10 razones por las cuales no hay que omitir la evaluación, ¿verdad? Pero hoy estamos con un tema algo complicado, algo complicado en el sentido de que es qué hacemos en aquellos casos donde la ejecución del evento, donde cuando ejecutamos el evento en algún momento hubieron cosas que no salieron como estaban en el plan, como estaban previstas, ¿verdad? Que son cosas que pueden ocurrir. Entonces el propósito de los participantes, el propósito es que los participantes aprendan a lidiar con esos factores externos, y esas son unas cosas que a veces se salen de control, se salen de nuestras manos. ¿Cómo lidiar? Bueno, primero vamos a comenzar con una pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que en realidad entiéndase, ¿verdad? Que dentro del trabajo, bien o mal, nosotros ya hemos dirigido algún tipo de evento. Y en algún momento hemos visto algo que no ha salido como lo esperáramos, ¿verdad? Entonces la pregunta es lo siguiente, vamos a hacer pareja y vamos a responder estas 3 preguntas. La primera es, ¿usted ha realizado actividades en las que algo se salió de control y que no estaba en sus manos arreglarlo, como por ejemplo lluvia, vientos, cortes de energía eléctrica, etcétera? No te puedo poner más. La otra pregunta que deben de contestar, ¿qué sintieron cuando esto pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? ¿Cómo se sintieron en ese momento? Finalmente, ¿cómo se sintieron moralmente? Y la tercera pregunta es cómo lo resolvieron. Entonces vamos a dar un espacio de tiempo a la gente, a nuestros alumnos, a que hagan equipos, a que hagan pareja, y que puedan intercambiar. La idea es que sean parejas a lo mejor de destacamentos distintos para que puedan compartir un poco de experiencia. Así rápidamente vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para que se reúnan y para que puedan interactuar un poco. Luego de esto, pues pasamos a algunas parejas a que nos cuenten algunas ideas, ¿verdad? Algunos sucesos que pasaron, cómo en realidad es que sintieron en ese momento y cómo lo resolvieron. Entonces pasamos a la gente al frente, ¿verdad? Algunas cuantas parejas, no muchas, pero sí como para tener y que todos escuchen ese tipo de sucesos. Así comienza esta clase. Y luego nos vamos a tomar un tiempo para hacer una reflexión. En el manual del alumno va a aparecer una reflexión como tal, escrita, y acá yo me voy a tomar una licencia personal para contar una historia que tiene que ver justamente con este tema, ¿verdad? Hace un par de años, bueno, no un par, quizás unos 4 años atrás, estábamos en San Blas, en un campamento zonal, y prácticamente tuvimos un problema de viento, ¿verdad? No llovía, pero en realidad había mucho viento. Y en nuestro programa prácticamente por la tarde, ese día, todos los grupos, tanto desde navegantes hasta exploradores, iban a tener una fogata, ¿verdad? Algunos iban a ser simulada, otras iban a ser fogata como tal,
pero de alguna manera teníamos una tarde-noche con una actividad espiritual, prácticamente. Y de repente empezó el viento a azotar muy fuerte. Las carpas salieron volando, algunas carpas volaron, otras se quebraron a varillas. Fue un caos que, digamos, el viento atacó. Sí, en realidad, a lo mejor en ese momento, si me preguntan a mí personalmente, yo en realidad sabíamos como qué hacer, ¿verdad? En el caso de una tienda, que cuando hay mucho viento bajamos las varillas, ¿verdad? Para que no se levanten. O sea, qué hacer a nivel local sabíamos, ¿verdad? Pero qué hacer a nivel de estructura, que estábamos dirigiendo un campamento de zona, ¿verdad? Entonces, ahí el problema es que el plan se iba a ver afectado, ¿verdad? Entonces, pero era mucho viento y por ende, por el sector donde estábamos, era mucho frío, ¿verdad? Los niños, los navegantes ya no podían hacer su fogata, igual los pioneros se vieron afectados, la gente que quería encender fuego no se podía porque era un riesgo adicional. Teníamos que dar cena para el campamento y teníamos problemas por el mismo tema del viento. De hecho, íbamos a elaborar pupusas, había gente encargada de eso, había el equipo, pero el problema era el viento otra vez, que hacía ralentizó la producción, digámoslo así, ¿verdad? En medio de ese caos, mi cerebro, porque yo, digamos, hay diferentes tipos de formas a veces de verba, pero en el caso mío, si a título personal, mi enfoque a veces se centra la mayoría de veces en una cuestión que nosotros manejamos de respetar el programa, de saber que debemos de manejar un programa y que ese programa, si está escrito, es para que se cumpla, ¿verdad? Y claro que tiene detrás objetivos espirituales, por ende, ¿verdad? Entonces, en ese vaivén de cosas que pasaron, yo en mi mente era un caos, ¿verdad? Psicológicamente mal, emocionalmente igual, y moralmente no se diga por los suelos, mientras se ejecutaba todo, ¿verdad? O sea, mientras no se podía ejecutar todo. Y recuerdo que el director del campamento, poco relajado, se alejó de la zona y pues no, yo andaba con él y con su hermano y empezaron a hablar de cosas, ¿va? De experiencias de campamento, etcétera. Entonces, luego de todo esto, yo me quedé así como un poquito pensativo, ¿va? Y le pregunté directamente al director. Yo creo que estaba fungiendo como el coordinador de programa. Imagínense, más la función era más complicado, ¿va? Hacer cumplir un programa que no se estaba cumpliendo. Entonces yo me torturé, pero cuando yo veo la tranquilidad, la paz con la que estaba el director, le pregunto, hey, ¿y vos no te preocupas por esto que está pasando, no? Te veo relajado, te veo tranquilo, no sé si no te importa o qué onda. Pero yo por dentro estaba mal, ¿va? Y me contesta, no, lo que pasa es que esto es aprendido. En algún momento yo estuve en una condición igual que la tuya, porque alguien me la enseñó. Entonces, ese fue un momento didáctico para mí. Y cuando de repente me explicaba sobre el tema, me dice, es que en realidad hay cosas que en un evento tenés que aprender, que en un evento hay cosas que no se pueden controlar. Y cuando esas cosas aparecen, viento, lluvia, cortes de energía eléctrica, etcétera, no son tu culpa, porque vos te preparaste con un plan, pero eso no está a tu alcance. Vos puedes controlar el viento, no le. Vos puedes controlar la lluvia. ¿Oh? Entonces, si no están bajo tu control, entonces no deben de afectar tus emociones. Ese día aprendí, así como lo estamos escuchando, la cruda realidad de que hay ocasiones que las cosas no van a salir como uno las ha planeado. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a considerar ciertos factores, ¿verdad? O que no podemos sacar cierto provecho de este tipo de enseñanza. Claro que sí, ¿verdad?
De hecho, ahí en sus manuales ustedes van a leer una historia, ¿verdad? Una historia que tiene que ver justamente con una historia parecida, paralela. Y esta clase existe por ese evento que a mí me pasó, se los cuento, ¿verdad? Porque queríamos que cuando ya estaba el plan, pedir de favor que esto se agregara al plan de estudio, porque es algo que nos vamos a enfrentar y si alguien no les dice esto que yo aprendí así, pues vamos a pasar frustrados. Entonces, ¿qué podemos aprender de las historias como estas y las historias que ustedes han contado? No planificar eventos al aire libre en época de invierno, por ejemplo, ¿verdad? Y si por algún motivo se planifica actividades en época de lluvia o invierno, se tienen que considerar las posibles consecuencias. Lluvia, vientos, apagones, etc. Y alternativas de solución, salón multibús, planta eléctrica, etc. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que prever si vamos a exponernos a ciertas condiciones ambientales, naturales, que no podemos controlar, tener un plan B, ¿verdad? Eso también se puede. ¿Qué haríamos en caso de? ¿Cómo lo resolveríamos? Si hay una forma de controlar ese riesgo, ¿verdad? Porque estamos expuestos a ese riesgo, a esa variable, entonces hay que buscar una solución, ¿verdad? Y si en el caso no hubiese, pues busquemos otra alternativa o evitar hacer en ciertas épocas ciertos eventos, ¿verdad? O en ciertos horarios. Entonces eso es de tenerlo como a consideración. Hay factores externos que no podemos prevenir, o sea que son inesperados. Son cosas que se salen de nuestro alcance y no podemos evitar. Vientos inesperados, lluvias en verano, apagones, etc. Y cuando esto sucede no debemos de castigarnos, así como yo, psicológica ni emocionalmente. Al hacerlo en realidad estamos actuando de manera egoísta y orgullosa. Pues está bien planificar y organizar de la mejor manera, pero contra los designios de Dios no podemos hacer nada. Esas son cosas que en algún momento se van a salir de las manos y tenemos que estar preparados, como dice el lema, para afrontarla, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿cómo puedo lidiar con esos factores? Y aquí hay una lista de qué cosas hacer en medio de ese momento de caos. A nadie nos gusta el caos, pero tenga por seguro, en algún momento va a haber caos. Y debe de tener las habilidades para entender ese caos y gestionar ese caos, ¿verdad? Lo primero es mantenga la calma, así como nos dicen cuando tiembla, ¿verdad? Mantenga la calma, porque si usted pierde la calma, que es el líder, que es el que está dirigiendo, que es al que todos ven, imagínese cómo más se van a sentir los chicos, ¿verdad? Los muchachos se van a sentir más amedrentados que usted. Si a usted lo ven que pierde la calma. Entonces, primero, mantenga la calma. Segundo, verifique que todos se encuentren bien y si no, pues vaya y condúzcalos a un lugar seguro. O sea, vamos a mantener la calma, pero no es que no nos va a importar la gente. Vamos a proteger a nuestra gente, ¿verdad? No las vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y que les pase lo que tenga que pasarles. No, vamos a verificar que se encuentren bien y si no, los ponemos a salvo. En esa historia que yo les contaba, a los más pequeños tuvimos que meterlos en cabaña a modo de protegerlos del frío, porque de veras era mucho frío, bebidas calientes, etc. ¿Hay algo que hacer? Sí. Ya, quizás a lo mejor, como dije, es algo que se sale de nuestras manos, que ha afectado nuestro programa, pero algo tenemos que hacer por la seguridad de nuestra gente. Bueno, número 3, recuerde cuál es el objetivo, ¿verdad? Porque de alguna manera eso hace que no perdamos, digámoslo así, la brújula, el sentido por el cual estamos haciendo el evento, ¿verdad? Y de alguna manera vamos a buscar una forma de alternativa de solución. Es decir, ponemos a resguardo a nuestra gente o a nuestra gente más vulnerable, recordamos por qué estamos ahí
y también buscamos una alternativa de solución. ¿Qué podemos hacer? Recuerdo que en el área donde estaban haciendo las pupusas, mientras las preparaba, había prácticamente un espacio como semi-techado, ¿verdad? Y ahí pues se recubrió la gente, los más grandes, porque con los más pequeños no se podía. A los más pequeños se les llevaba la comida a su lugar y con los más grandes estuvimos haciendo una especie de devocional en el lugar. Es una alternativa. Y claro, por último, glorifique a Dios en medio de todo. Y yo le aseguro de que quizás a lo mejor las cosas no le salieron como estaba en el plan, pero no se perdió el objetivo en el cual estaba, ¿verdad? Y que era, en ese caso, era buscar la presencia de Dios, ser ministrados por la palabra de Dios y tener un momento de comunión con el Señor. Y se logró, mientras esperaban las pupusas. Entonces, hay que buscar una alternativa, hay que buscar los medios posibles, ¿verdad? Y este es un orden. Mantenga la calma, verifique que se encuentren los demás bien, recuerde cuál es su objetivo, busque alternativas de solución y glorifique a Dios. Por favor, no se le olvide glorificar a Dios, porque a veces nuestra paz, nuestro gozo se va. Y ese no es algo saludable dentro de un evento y dentro de un líder que está dirigiendo un evento que tiene el objetivo también de glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, que no se robe los factores externos ese buen propósito que Dios ha puesto en su corazón. Y por último, no siempre salen las cosas como las planeamos. Consideremos eso, ¿verdad? Aunque siempre debemos de esforzarnos por hacer las cosas con excelencia. Estas sesiones que hemos visto hablan de hacer las cosas bien, no improvisar, prepararnos, planificar, organizar, darle un seguimiento a la gente. Todo eso lo lleva a esa palabra, a la excelencia. Todas las cosas deben de hacerse con excelencia para Dios. Y debemos de estar conscientes que en más de alguna ocasión algo se saldrá de nuestro control. Y es ahí donde debemos de considerar lo que hemos aprendido en esta sesión. La sesión de factores externos. Aquí se culmina la fase número 2 del programa de certificación zonal y la fase número 2 se llama administración. Terminamos con esto. Ha sido un gusto compartir con ustedes y sigamos pendientes de las actividades del programa de certificación zonal.